¿cómo estás? Dios te bendiga, iglesia, paz del Señor a cada uno de mis hermanos. Damos realmente gracias a Dios por este tiempo que podemos estar reunidos todos juntos para adorar el nombre del Señor. En el día de ayer hemos comenzado con un mensaje que hablaba sobre la Navidad, el nacimiento del Salvador del mundo. Hoy vamos a tocar un tema realmente muy necesario, muy profundo, más en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Celebramos o no la Navidad los cristianos? Ese es el mensaje que vamos a estar tocando en esta mañana. Oramos a Dios y pedimos en esta mañana que Dios pueda darnos el entendimiento, nos pueda dar la comprensión y podamos entender qué es lo que Dios nos enseña con respecto a esta celebración. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te exaltamos y te adoramos por Jesucristo nuestro Señor. Nos humillamos delante de tu presencia y te damos gracias por este tiempo que nos da de poder compartir tu palabra, de poder estar todos juntos reunidos para compartir tu palabra. Te pido, Dios mío, la asistencia del Espíritu Santo para que sea yo un canal de bendición para tu pueblo y que tu pueblo pueda recibir de ti tu gracia, tu grandeza y tu victoria. Padre, sé que eres el Dios viviente, sé que eres el Dios poderoso, sé que eres el Dios especial, sé que eres el Dios tan glorioso y tan maravilloso, Señor, que Dios, Padre, que eres salvador de nuestras vidas. Por eso en esta mañana venimos delante de tu presencia y nos humillamos, Padre, para que hables a nuestras vidas y te rogamos, Señor, que puedas darnos a comprender realmente los misterios de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. En el día de ayer vimos el cumplimiento, una de las profecías o la profecía más maravillosa que puede existir en la Biblia, la palabra del Señor. La más hermosa profecía de todos los tiempos es el nacimiento del Mesías, del Salvador del mundo. Jesús, Dios, el Salvador, ¿no? Emmanuel, el Dios con nosotros. El Verbo encarnado que trae salvación a la humanidad perdida, muerta en sus delitos y sus pecados. Dios nos muestra a lo largo de la Biblia la inspiración de la palabra de Dios, porque la Biblia es inspiración de Dios, exhalada, soplada de lo alto por parte de Dios. La profecía del nacimiento del Señor Jesús, del Mesías, se muestra, realmente la Biblia nos muestra, para tener bien en claro esto, que el 100% de la profecía del nacimiento de Jesucristo fue cumplida. Y hay muchas profecías dadas en la Biblia acerca del nacimiento del Señor, cómo iba a ser, en qué momento iba a ser y en qué lugar iba a ser. Por ejemplo, nos encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, Miqueas 5:2, dice de esta manera, voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y su salida desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, ahí nos muestra que se cumple, ¿no? En el tiempo del alumbramiento de María, se cumple en Belén tal cual como lo había profetizado, en este caso Miqueas lo había profetizado, pero muchos años antes del nacimiento de Jesucristo lo había profetizado. También lo profetiza Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 7, verso 14, nos muestra de esta manera. Isaías decía esto, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? Y podríamos nombrar muchos versículos de la Biblia que nos muestra, ¿no? El nacimiento, que iban a mostrarnos el tema de la Navidad, el nacimiento de la natividad del Señor Jesucristo. Pero la verdad que por falta de tiempo, obviamente uno no lo puede nombrar, pero que toda la Biblia apunta para que nosotros podamos entender que Jesucristo es el Salvador del mundo. Por eso el Señor, Dios Todopoderoso, nos da una palabra en Juan 3:16 que dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón de la Biblia. La Biblia nos enseña el verdadero camino, la verdadera vida, que es el Señor, pero nos enseña verdaderamente que la única forma de poder entrar al cielo es a través de Jesucristo. Por eso que nos muestra esta palabra y realmente es maravilloso. Ahora, el nacimiento del Mesías
traería a la humanidad, escucha bien por favor, esperanza de salvación que ellos nunca habían experimentado. Y la venida del Mesías era, o sea, el nacimiento del Mesías para ellos realmente iba a traer una experiencia de fe, algo que nunca habían experimentado. Y llega el momento del nacimiento del Salvador del mundo. Entonces podemos leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, verso 18. Dice así: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, cuando habla de juntarse, está hablando de antes de tener una relación sexual, una relación carnal, dice la palabra de Dios. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea, no tuvo una relación con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mire qué tremenda esta revelación, mire qué tremenda esta palabra hablada por el Señor del nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo fue? ¿De qué manera el Señor nos muestra cómo Dios iba a obrar o cómo estaba obrando a través de la vida de María, una virgen, la cual estaba de novio con un hombre en el cual se iban a casar? Ahora, yo quiero que, no sé si te habrá pasado, pero alguna vez habrás pensado sobre José, lo que vivió José en ese momento, la situación que le tocó vivir a José. Este José de la Biblia, que tuvo que vivir una experiencia, algo realmente duro al principio, porque realmente fue muy dura. Yo me imagino cuando le vino la noticia, cuando se entera que su novia estaba embarazada, las cosas que se le habrán pasado por su cabeza. Por eso dice que como no quería infamarla, o sea, no quería hablar mal de ella, dice que había pensado en dejarla en secreto. Pero luego de esto dice que pasa algo maravilloso, porque primero es triste, el principio fue muy triste, pero después de la revelación del ángel fue un momento maravilloso. Ahora, es muy fácil leer este relato, para nosotros es muy fácil leer este relato con respecto a lo que vivió en ese momento José y María del nacimiento del Señor Jesucristo, pero para José no fue fácil. Él tuvo que vivir una experiencia tan tremenda. No le fue fácil para José escuchar que la mujer que él planeaba casarse estaba embarazada y encima no era de un hombre. Por eso en el verso 18 dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Dios se le revela a José, o sea, para que no hayan, o sea, de una manera muy clara, se le revela a través del ángel, se revela a través del ángel de una manera muy clara para que no quede ningún tipo de duda, no haya ninguna duda, sombra de duda en el corazón, tanto de María como el de José, porque la duda iba a traer temor a sus corazones. Y para hacerlo, por eso usa el ángel. Fíjense que en el verso 20 dice: y pensando él, o sea, pensaba en dejarla, él en esto, y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es tremendo, ¿no? Porque, y de la misma manera, ¿no? O sea, así como se le revela a José en ese sueño, para que no quede duda, porque nunca Dios cuando va a hacer algo va a poner duda. No hay ninguna duda en cuando Dios está obrando.
Cuando el hombre está involucrado y pone cosas, el hombre añade cosas a la palabra, ahí comienza la duda, ¿será de Dios o no será de Dios? Pero cuando Dios trae una palabra siempre no hay duda. Por eso, tanto como a José cuando le habla también a María. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en Lucas 1:31, que le dice algo, un anuncio similar, y le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. Mire cómo se revela también a los dos, cosas que no haya ningún tipo, digamos, de duda, ningún tipo de temor de lo que iba a acontecer. Ahora, Jesús era un hombre muy común en esos tiempos. Era muy común el nombre Jesús, no era un nombre que era raro, sino que era un nombre que era muy común en ese tiempo. Si nosotros lo tendríamos que nombrar en griego, sería Jesús, y sería en hebreo sería Yeshua. ¿Qué significa? La definición literal es Jehová salva o Jehová es salvación. Esto lo que quería decir. Por eso Mateo destaca, él salvará a su pueblo. Miren esta palabra, porque él dice, él salvará, en el verso 21 dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, según algunos de los comentaristas, cuando esta palabra es dicha, se salvará, dice, a su pueblo de su pecado, da a entender que este es Jesús, no otro, para que no quede duda tampoco a los que iban a recibir esa profecía de la venida del Señor Jesucristo y de la obra que iba a hacer el Señor Jesús desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su crucifixión y resurrección. ¿Me vas comprendiendo? Gloria damos al nombre del Señor. Este es el que traía salvación. Este es el que debía traer salvación o traería salvación a la humanidad. Sin embargo, hay algo que no debemos ignorar. Algo que la mayoría de la gente del tiempo de Jesús no entendió. ¿Salvación de qué? ¿De qué? Eso es lo que no entienden hoy por eso no llegan al Evangelio. Y por eso cuando vos le hablas del Evangelio, muchas personas no saben de qué van a ser salvos. Salvo de los pecados. Aquella generación, hermanos queridos, como muchas otras anteriores, esperaban un Salvador. Pero el Salvador que ellos esperaban en sus mentes, los que tenían en su mente, el Salvador para ellos sería los que salvaría de la tiranía de los romanos. Ellos esperaban un Salvador que los salvaría de la opresión extranjera, salvarlo de la esclavitud, de los impuestos o de los altos impuestos que los romanos cobraban a los judíos. Ellos pensaban en eso para poder salir de la pobreza. Ellos esperaban un Salvador. Ellos no entendieron, como tampoco muchos hoy entienden en este tiempo, lo que fue la primera venida de Jesús, la razón por la cual cuál era la meta de la venida del Señor Jesucristo, de esta primera venida. Y esa no era la razón por la cual el Creador había venido, había encarnado, había venido a sus criaturas en esta encarnación. Tenía un propósito más profundo, y el propósito profundo que tenía era el más grande e importante y eterno, salvar de los pecados. Porque mientras no hay salvación de pecados, repito, no hay esperanza para el fin de la opresión, no hay esperanza para el fin de la esclavitud, no hay esperanza para el fin de la miseria, no hay esperanza para el fin del dolor, no hay esperanza para el fin de las enfermedades, no hay esperanza para el fin de la tristeza, no hay esperanza para la muerte. No hay esperanza sin Cristo, no hay esperanza. Por eso que el Salvador vino a traer la esperanza. Vino a traer la esperanza a la humanidad que estaba perdida. El tema es que el problema que muchos siguen siendo lo mismo. Muchos buscan a Jesús como Salvador, pero salvación buscan, de una forma, lo buscan a Jesús por una salvación demasiado pequeña, temporal. Piensan que Jesucristo es el Salvador de cosas pequeñas, de cosas temporales, de cosas, terrenales, podríamos decir, que piensan. Salvación, por ejemplo, de la crisis económica, salvación de las relaciones rotas en los matrimonios, salvación de la vida frustrada, salvación de las enfermedades y muchas otras cosas como resultado de estar lejos de Dios, por tener rota la relación con el Señor por causa del pecado. Piensan simplemente en lo más efímero, en lo más carnal, en lo más elemental, pero no en lo celestial,
Ese es el gran problema. Claro que el Señor, podríamos decir que claro que el Señor puede sanar, puede libertar, puede restaurar el matrimonio. De hecho, que nosotros somos testimonios vivientes, todos los cristianos somos testimonios vivientes de la obra maravillosa de Dios a través de los milagros, porque hemos recibido milagros de sanidad, hemos recibido el milagro de la prosperidad, hemos recibido el milagro de salvar nuestro matrimonio, hemos recibido el milagro de la relación con nuestros padres. Nosotros sabemos, porque de hecho que cuando Jesucristo caminó en las calles polvorientas de Jerusalén, de Galilea, de Samaria, de Capernaum, de Nazaret, y etcétera, 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 de los lugares donde él estuvo, justamente estuvo haciendo bienes, dice la palabra de Dios. Hubo maravillas y milagros de parte de Dios. Pero esa no era, eso era para, o sea, no vino para eso, él vino para traer la salvación. Esto era parte del plan, pero el plan es la eternidad, la salvación de las almas. Por eso Cristo viene para salvar al mundo del pecado. ¿Me vas comprendiendo? Miren qué importante que es. Ese es el gran problema de hoy, de que se viven. Hermano, Jesús no vino a nacer, no se hizo hombre para dar soluciones temporales. Muchos van solamente para buscar, digamos, la solución personal. Porque si hubiese sido así, nuestra vida seguiría, digamos, destruida y en problemas, seguiríamos en oscuridad, seguiríamos en la muerte. Porque se solucionaría un problema, tener un problema económico, se solucionaría el problema económico, pero entraríamos en un problema tal vez de salud, trataríamos de solucionar el problema de salud, pero volveríamos. Sin embargo, nosotros tenemos esa seguridad de salvación de que Cristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido, como dijo el apóstol Pablo, siendo yo el más vil pecador, ¿no? O sea, salvarnos a todos nosotros. Este es el gran tema con respecto al no entender el Evangelio. Jesús vino para salvarnos del pecado, es decir, de todo lo que nos separaba de Dios. Vino a salvarnos de la muerte inevitable que por el pecado nosotros teníamos, ¿sí? Vino a establecer un puente por el cual podamos caminar seguro y llegar al otro lado del más allá de la vida y encontrarnos con el Salvador, poder verlo cara a cara a nuestro Dios, a este Dios que se hizo hombre y que nació en Belén, y adorarle por la eternidad. Esto es lo que vino a hacer, la obra que vino a hacer el Señor Jesucristo. Nació en Belén, ¿sí? Nació en Belén con un propósito de salvar la humanidad. Por eso dice en el verso 22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, o sea, todo esto se dijo para que se cumpliese lo que el Señor había dado al corazón del profeta para dar al pueblo, para que se cumpliese. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Porque Jesús no es el Papá Noel que responde a una lista de pedidos. A ver qué es lo que queremos este año, hacemos una lista de pedidos. Tampoco es el genio de la lámpara que cumple los deseos caprichosos de las personas. Jesús, amados hermanos y amadas personas, gente que esté escuchando esta palabra, Jesús es el Mesías, Salvador, el nombre sobre todo nombre, ante el cual se doblará todas rodillas, ¿sí? Jesús es la promesa cumplida, la luz que penetró para siempre la oscuridad, el nombre que salva, el mayor de los milagros. Él es el Dios con nosotros, es Emmanuel, y se ha cumplido. ¿Me estás comprendiendo? Ese es el nacimiento del Señor, el cumplimiento de las promesas de salvación para la humanidad. Ahora, para que me entiendas esto, ¿no? Cada que llega esta fecha, que llega la fecha de la Navidad, llega diciembre, empiezan a ver aquellos que están a favor y aquellos que están en contra. Comienzan a hablar y comienzan unos y otros. Comienzan a hablar los que no están a favor y dicen que, digamos, que es una herejía, que es antibíblico y que todo lo que están celebrando la Navidad están en pecado, que no es para celebrar, que la Biblia no dice que hay que celebrar. Por otro lado están aquellos que celebran o aquellos que celebramos, para que me entiendas, que decimos que la Biblia nos enseña
también que debemos celebrar con alegría y con gozo el nacimiento del Señor. Ahora, lo más importante que nosotros tenemos que entender, que lo que nosotros estamos celebrando en la Navidad es el nacimiento del Señor. No estamos haciendo una apología acerca de ciertos ritos, porque yo quiero que me entiendan esto, para comprender bien esto. El 25 de diciembre, seguro que no nació el Señor Jesucristo, porque era invierno. Y los pastores en ese tiempo dice que apacentaban el rebaño en las afueras. Por otro lado, tampoco hubiese podido dar a luz María en el pesebre, porque era un lugar donde había animales. Por lo tanto, el pesebre era un establo, para lo que nosotros entendemos, para que podamos nosotros entender. Era un establo donde había animales. No era un lugar cerrado, en una habitación cerradita, con algo caliente para poder. No, era un lugar abierto. Por lo tanto, María hubiese muerto de frío, pero también el bebé que estaba dando luz hubiese muerto de frío. Esto nosotros tenemos que entender. Ahora, en ese tiempo, porque se calcula más o menos hasta el año 300 después del nacimiento del Señor Jesucristo, la Iglesia romana, católica, apostólica y romana comienza a tomar un impulso con el papado, comienza a tener, digamos, un auge, o comienza a tomar un dominio, un protagonismo, para que me entiendan. Y ellos veían que se celebraban en ese tiempo la fiesta de la Saturnalia, o sea, se adoraba al dios Sol, ¿sí? Se adoraba al dios Sol, junto con la festividad de la deidad de Mitra, una deidad romana que tomaron, que importaron de los persas y que ellos adoraban. Por eso digo que alrededor del año 300 después de Cristo, de la crucifixión del Señor Jesucristo, la Iglesia, los cristianos celebraban en ese tiempo el nacimiento del Mesías con alegría. Pero para esa fecha también se celebraban, o sea, en esa fecha se celebraban digamos, se celebraban estas deidades que se adoraban. Por lo tanto, la Iglesia Apostólica, católica, apostólica y romana, para combatir las festividades, unieron tanto el 25 de diciembre como el día de la celebración del nacimiento de Cristo para tirar por tierra estas celebraciones paganas. Pero lo que hicieron fueron más bien impulsarla a las celebraciones paganas. La impulsaron de tal manera que todavía se siguen celebrando. Pastor, ¿cómo se celebran? ¿Sabe cómo eran las celebraciones al dios Mitra y al dios Sol en ese tiempo? A estas deidades y a tantas deidades que en ese tiempo se adoraban. Bueno, se comía y se bebía en demasía. Se comía hasta caerse. Se tomaba hasta emborracharse. Había bailes, había orgías sexuales. Estaban todos desunidos, todos peleados, pero llegaban esa fecha y tenían que celebrar el tema de las deidades y se aceptaban, aunque después estaban peleados todo un año, ellos se aceptaban y tenían esa festividad entre familias, en clanes, como se dividía en ese tiempo, en clanes de familia, tenían esas festividades donde todo era permitido. Si vos mirás ahora las celebraciones que se hacen, es exactamente lo mismo. O sea, en otras palabras, el mundo sigue celebrando, el mundo que sin Cristo sigue celebrando la Saturnalia y sigue celebrando al dios Mitra, porque hacen exactamente lo mismo, vuelven a hacer exactamente lo mismo. Ahora, la Biblia no nos impide, no nos dice, no dicen que tengamos que celebrar, pero tampoco dice que no tengamos que celebrar. Si uno mira la Biblia, en la palabra de Dios, no dice que hay dinosaurios, porque viste que siempre están aquellos escépticos que empiezan a preguntar si realmente la Biblia es un libro de Dios, ¿por qué no aparecen los dinosaurios, por ejemplo? Se pueden decir. Y siempre nosotros le respondemos lo mismo. La Biblia no es una enciclopedia de Wikipedia para enseñar. La Biblia es la palabra de Dios que enseña cómo caminar el hombre en este mundo. Si bien nos da a conocer cómo fue la creación, hay muchas cosas que fueron creadas por Dios que no están puestas en la Biblia. Y pastor, también, pero ¿y cómo sabemos que el tema de los dinosaurios? Y no sacaron los fósiles, no están los esqueletos. Hace un tiempo, hace unos años, desenterraron de un lugar un esqueleto de una persona que medía 3 metros o 4 metros, de los gigantes de los Nefilim.
¿Me vas comprendiendo? Que están en la Biblia, que dice la palabra de Dios de los Nefilim, pero los dinosaurios no aparecen en la Biblia, pero sin embargo están las evidencias, están no habla digamos, de algunas ciudades, sin embargo van descubriendo ciudades debajo de otras ciudades encontradas. La Biblia no nos dice no celebrar, pero tampoco dice que no debamos celebrarla. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, pero la clave ¿dónde está? La clave está en cómo nosotros celebramos o de qué manera celebramos. Porque realmente esa es la parte que nosotros tenemos que entender. ¿Celebramos o no celebramos la Navidad los cristianos? Si vos deseas no celebrar la Navidad es respetable, pero también respetá a aquellos que quieran celebrarla, porque el hecho de poder celebrar, nosotros celebramos el nacimiento del Señor, no lo hacemos de la manera que el mundo lo hace, sino de la manera que podemos entender la palabra. Si vamos a la Biblia, por ejemplo, en Lucas, capítulo 1, nos encontramos con la historia tremenda del nacimiento de Jesucristo y el momento cuando se le presentan digamos, el anunciamiento o se le da la revelación, la palabra, se le da a los pastores que estaban guardando y velaban la vigilia de la noche. Lucas capítulo 2, verso 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, o sea, cuidaban su rebaño. He aquí que se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínate esto, estaban allí todos juntos, apacentando digamos, todo su ganado. De golpe dice que se le aparece el ángel y la gloria del Señor con un resplandor del cielo que se iluminó el cielo, se iluminó el lugar. Un resplandor, dice que le dio temor a ellos, porque no comprendían, no entendían, vieron esto. Mirá lo que sigue diciendo. Pero el ángel le dijo, no temas, no temáis, porque he aquí hoy os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. O sea, una buena nueva significa evangelio, porque buena noticia significa evangelio. Le daban, o sea, le estaba dando el Señor una buena noticia, le estaba dando el evangelio de Dios, le estaba mostrando la salvación de Dios, que había llegado a la humanidad, que se estaba cumpliendo lo que habían dicho los profetas que llegaría. Era el momento preciso del nacimiento del Mesías. Y dice esta palabra, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaría al niño envuelto en pañal y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, le hablaba de la buena voluntad de Dios. Estas huestes celestiales adoraban el nombre del Señor por el cumplimiento del alumbramiento, de la venida del Señor Jesús. Y glorificaban el nombre de Dios, pero también volvían a hablar del Evangelio de Dios, la salvación para los hombres, de Jesús, el que salvará a su pueblo. Jehová salva, de él venían hablando. Por eso dice, y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres, a esto se refiere, bendito sea el nombre de Jesús. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron del cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea, creyeron en la palabra de Dios, creyeron en el anunciamiento que le habían dado los ángeles, creyeron y fueron ellos para adorar el nombre del Salvador, fueron a exaltar el nombre de Dios. Y al verlo, dice verso 17, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, o sea, le contaron a los padres lo que habían recibido del ángel, o sea, vuelve otra vez a aparecer la profecía de Dios, mostrándole tanto a María como a José, como a los pastores, le mostraba que realmente había llegado el momento tan esperado y tan ansiado de las profecías que se estaban cumpliendo justamente en Jesucristo. Y todo lo que oyeron se maravillaron de los pastores, de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas en sus cosas. Dice, meditándola en sus corazones, o sea, pensaba, ella meditaba.
Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho. O sea, cuando me muestra esta palabra en el verso 20, que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios, significa que vinieron celebrando con alegría, con gran gozo el nacimiento del Señor. ¿Me vas comprendiendo lo que tremendo es esto? Lo maravilloso que es todo esto, de poder nosotros darnos cuenta que este es un gran momento, una gran bendición de Dios, de poder nosotros hoy poder darnos cuenta, poder valorar el nacimiento del Señor Jesucristo. Por eso cuando se empiezan a preguntar si celebramos o no celebramos los cristianos, empiezan un ataque. Hoy, antes no había red social, pero hoy preparémonos en la red social que nos van a atacar y nos van a pegar por todos los lados. Sepamos que nosotros tenemos el carácter de Cristo y que por más que digan lo que digan, nosotros entendemos y respetamos a aquellos que no quieran celebrar. Porque nosotros no celebramos en el hecho simplemente como una fiesta, porque normalmente llegan estas fechas y comienzan a decirte felices fiestas. Nosotros no celebramos felices fiestas, nosotros celebramos el nacimiento del Mesías. Lo hacemos con todo nuestro corazón y agradecimiento, porque es un momento pleno, maravilloso y glorioso, y es una gran oportunidad para hablarles a otros de la obra que hizo Jesús en nuestras vidas, de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, y cómo vino a traer salvación al mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Fíjense en esto. Dice en el verso 21 de Lucas capítulo 2, cumpliendo, gloria al nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús. Porque es algo realmente maravilloso. Y se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, obedecieron a la palabra, obedecieron a la profecía, a la palabra que Dios había dado. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Ungido significa Salvador. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo, miren, porque acá nos muestra realmente la alegría de un hombre que esperaba en la salvación del Señor, que esperaba en Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que él lo tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que él decía. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de nuestros corazones. O sea, le estaba hablando, en ese momento le estaba dando a María lo que iba a ocurrir luego con Jesucristo en la cruz. Escuche bien esto. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de la edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vuelvo a decir lo mismo, vuelve a mostrarnos el Señor que esta es una celebración para que nosotros podamos aprovechar
para presentar a Cristo al perdido. ¿Me vas entendiendo? ¿Celebramos o no celebramos los cristianos? Yo creo que el cristiano debe estar agradecido a Dios. Y que si bien nosotros no lo celebramos como el mundo celebra al Dios Mitra y al Dios Sol, porque también esto trajo confusión siempre. Todo lo que Dios obró y todo lo que Dios hizo siempre fue muy bueno o siempre fue bueno. Pero el hombre y Satanás siempre trataron de empañar la gloria de Dios y de desfigurar todo lo que perfectamente Dios había hecho. ¿Sí? Entonces nosotros celebramos con un corazón dispuesto a presentar la salvación a otras personas, para que muchos puedan llegar a los pies del Señor. Esta es la gran oportunidad de encontrarnos con parientes que hace tal vez mucho tiempo que no vemos, y más en un año tan duro como fue este, en el año 2020. Este año 2020 fue muy duro para todos nosotros, con un virus mortal, alejados, sin poder estar reunidos, sin poder estar juntos, sin poder visitarnos, sin poder congregarnos, sin poder estar juntos. Fue muy duro por muchas cosas. Muchos han perdido familiares, muchos han perdido sus familiares, han muerto del virus y de otras, obviamente, enfermedades. Muchos han tenido problemas graves que tal vez no pudimos asistirlos porque de lejos es muy difícil pastorear. Pero esto no significa que nosotros no tengamos la oportunidad hoy de agradecer a Dios por el nacimiento de Jesucristo, porque si no nacía tampoco iba a poder morir en la cruz del Calvario para darnos salvación. Por eso yo creo que este es un momento pleno y maravilloso para poder celebrar. Y si tenemos la oportunidad que podemos ver con algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo, vos que sos cristiano, no salgas simplemente a comer y a tomar por hacia afuera con ellos, no, porque vamos, despedimos el año juntos o celebramos la Navidad juntos con los compañeros de trabajo, con las compañeras de trabajo. ¿No será que Dios también te está llamando porque le puedas hablar de Dios? O sea, le puedas hablar de la salvación de nuestro Señor. Que le explique lo que verdaderamente nosotros como cristianos celebramos. No estamos celebrando, nos sentamos en una mesa a comer y gastar lo que no tenemos. Nosotros todos los días del año celebramos el nacimiento de Jesucristo si vamos al hecho. Porque debemos dar gracias por todo lo que tenemos, porque todo lo que tenemos no es nuestro, viene de parte de Dios a nuestros corazones, a nuestras vidas. Todo lo que tenemos, todo, amado, todo lo que tenemos, todo le pertenece al Señor. Por eso cada día nosotros somos agradecidos y cada momento damos gracias en las comidas, cuando oramos y damos gracias por los alimentos. Damos gracias por tener para poder educar a nuestros hijos. Damos gracias porque podemos tener la iglesia pronto para abrir o abierta la iglesia para predicar la palabra de Dios. Damos gracias que podemos tener el internet también para predicar la palabra y que en esta mañana puedas estar escuchando este mensaje. Damos gracias a Dios por tantas cosas. Todos los días celebramos el nacimiento del Señor, si vamos al hecho que me podés llegar a decir. Pero en esta fecha, es una fecha que, si bien el paganismo ha tratado de embarrarla, de ensuciarla, y tal vez que no sea la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, porque de hecho que no es la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, aprovechémosla para poder hablar del Señor a otras personas que están perdidas. No en la celebración en sí, lo que nosotros debemos saber a qué estamos celebrando, ahí está la clave. Cuando nosotros tenemos que tener en claro que nosotros celebramos el nacimiento del Señor y poder expresarle a otros lo que realmente es lo que estamos haciendo. Nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón para con el Señor. No nos juntamos con la familia simplemente a comer y gastar lo que no tenemos, porque este es el gran problema. Hoy vas a ver a muchos que están corriendo y gastarlo. Hay gente que gasta lo que no tiene. Ya se gastaron hasta el aguinaldo, se gastan todo lo que no tienen, todo el año. No pagaron las cuentas de todo el año, pero llega esta fecha y tienen que gastar todo lo que no tienen. Entonces los ves comprando comida, bebida, encima ahora, como es una mercadotecnia, todo aumenta. Lo que antes valía $1 hoy vale 3 o 4 o 5 en muchos casos. Se comienza a aumentar la fruta, la verdura, la carne, qué sé yo, todo el pollo, todo sube, todo por las nubes. Son 2 semanas que completamente se tratan los negociantes de salvar y todo y comienza. Para nosotros no sentamos simplemente a comer y a gastar lo que no tenemos. Comemos lo que tenemos, lo que todos los días podemos comer. Si tenemos para un guiso, comemos un guiso, hermano. Si tenemos simplemente mate y un pan dulce, gloria a Dios, tenemos mate y pan dulce. El hecho, ¿sabe cuál es? Es poder saber celebrar el nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, sabiendo que Él vino a salvarnos del pecado,
que nació para morir en la cruz, para salvarnos de los pecados, no para hacernos ricos, como muchos andan predicando por ahí, no para quitarnos los problemas temporales, no para darnos una simplemente cosa terrenal. Nos vino a morir en la cruz para darnos la eternidad, para darnos una herencia que es incontaminada, una herencia eterna, una herencia poderosa, una herencia gloriosa en los cielos preparada para nosotros, para que podamos adorar su nombre por la eternidad. Para eso vino el Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos saber y tener en claro bien verdaderamente qué es lo que estamos celebrando. La clave está en qué es lo que está, o sea, qué lugar ocupa en nuestro corazón el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el lugar que ocupa el Señor? Si para nosotros simplemente es el que nos soluciona los problemas de trabajo, y nos da trabajo, y nos soluciona los problemas económicos, y nos soluciona los problemas de la enfermedad, nos soluciona un problema de familia, un problema con un matrimonio. Si simplemente es esto, siempre se va a celebrar de una manera pagana. Pero si para nosotros es el Salvador del mundo, y Él ha salvado nuestra vida del pecado, nosotros vamos a celebrarlo con entendimiento, y vamos a poder participarle a otros lo que hizo Jesús por nosotros y cómo estábamos perdidos y de qué manera Dios nos salvó. Cómo estábamos en tiniebla y de qué manera hoy estamos en la luz admirable de Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, iglesia. Por eso es necesario en este tiempo que volvamos todos los años por ahí a repetir lo mismo, porque hay gente nueva que se va añadiendo, hay otros que ya vienen hace años, pero siempre hay este problema. Yo quiero decirte que tengas paz en tu corazón. Yo creo que tengo paz en mi corazón, por eso cuando me siento a celebrar con mis hijos, lo hago, y con mi esposa, lo hago con todo mi corazón, con mis nietos, lo hago con todo mi corazón para el Señor, con entendimiento, que sé que no estoy haciendo una herejía, que estoy adorando al Dios Mitra o al Dios Sol, estoy adorando a Jesucristo todos los días de mi vida. Pero si tengo la oportunidad, es el momento pleno, porque el corazón en este tiempo se está muy propenso a muchas cosas. Hoy se empiezan a recordar los que murieron, hoy se empiezan a recordar los que estuvieron enfermos, hoy empiezan a recordarse las situaciones que se vivieron malas, hoy se empiezan, o sea, en estos tiempos de Navidad se empiezan a aparecer todo este tipo de cosas. El corazón está más sensible, el corazón está más abierto, y ese corazón que es de piedra, es necesario que este momento lo podamos utilizar para anunciarle las virtudes de aquel que nos salvó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. ¿Estás comprendiendo? ¿Por qué nosotros celebramos Navidad? Celebramos el nacimiento del Señor porque realmente Él nos amó primero. Por ese amor tan grande que el Señor tiene por nuestras vidas, y que no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar lo que Él hizo por nosotros. Porque no hay nada que vos puedas hacer, que yo pueda hacer para pagar lo que Dios hizo en nuestra vida. No hay dinero, no hay nada que nosotros podamos hacer. No hay obra que nosotros podamos hacer para pagar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La única forma es entregar nuestro corazón a Dios, perseverar en su camino y esperar la redención de nuestras almas. ¿Cómo quisiera que puedas entender esto? Y que cuando te sientes con tu familia a la mesa esta Navidad, puedas celebrar con esta inteligencia de saber, poner alabanza, que la gente escuche la alabanza, todos aquellos escuchan esa música pagana, más en estos tiempos una música asquerosa que habla completamente de asquerosidades. Poné alabanza al Señor, que la gente escuche lo que vos estás escuchando en tu corazón, lo que hay en tu corazón, esas alabanzas que saltan el nombre del Señor. Celebremos de la manera como celebraron los ángeles del cielo cuando adoraban y glorificaban el nombre del Señor. Dice en Lucas capítulo 2, verso 13, verso 12. Vamos un poquito antes, mira. Dice en el verso 10, pero el ángel le dijo, no temas, porque he aquí oigo nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaré al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es un tiempo de alabanza, es un tiempo de adoración,
es un tiempo de exaltación, es un tiempo de una experiencia en la fe, una experiencia en la fe. Nosotros necesariamente celebramos con todo nuestro corazón el nacimiento del Salvador del mundo, de Emmanuel, Dios con nosotros. Como dice Juan en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice de esta manera, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesucristo, nuestro Salvador, a Él sea todo el honor y toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Oramos a Dios y le agradecemos por haber nacido para luego morir en la cruz por nosotros. ¿Te animás en esta mañana a levantar tus manos a los cielos, a levantar tu corazón hacia delante de Dios y decirle al Señor? ¿Te animás a orar a Dios y en agradecimiento por haber nacido en este mundo para salvarnos de la muerte y del pecado, para poner un puente para que nosotros podamos acceder al cielo, para poder romper el velo del templo de arriba abajo, para que tengamos acceso a Dios en nuestra oración en el nombre de Jesucristo, para hallar gracia y oportuno socorro para nuestras vidas? ¿Te animás a poderle dar gracias a Dios? Porque sé que en este tiempo Dios ha sido favorable para tu vida, como lo ha sido para la mía. Quiero que en esta mañana puedas sentir el abrazo de Dios, que puedas sentir el abrazo del Mesías, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, en tu corazón, amado y amada hermana. Celebremos con gozo y con alegría el nacimiento de nuestro Salvador. Amado Dios, queremos en esta mañana agradecerte por Jesucristo, agradecerte por el nacimiento del Mesías, agradecerte por haber encarnado en un hombre, para hacerte hombre igual que nosotros, para vivir, Señor, predicando tu palabra, para anunciar tu palabra a los perdidos, para traer la salvación a la humanidad. Venir dispuestos a pagar un precio tan alto por nuestra vida en la cruz del Calvario y darnos salvación. Por eso, Señor, en este tiempo de Navidad, nosotros celebramos con todo nuestro corazón y con inteligencia, con la capacidad de entender, de haber discernido los tiempos. Celebramos con alegría tu nacimiento. Porque si no hubiese nacido, tampoco podía haber muerto en la cruz por nosotros para salvarnos. Por eso nosotros con alegría de corazón damos gracias porque naciste para morir, Señor. Pero naciste para darnos vida y vida en abundancia, y eso es lo más maravilloso que puede haber. Nosotros somos testimonio viviente de la obra que hiciste en la cruz del Calvario, amado Padre, que hiciste esa obra perfecta en la cruz del Calvario. Nosotros somos testimonio viviente, cada uno de nosotros somos el testimonio de la obra perfecta de la cruz del Calvario, porque hoy nosotros somos nuevas criaturas. Y estas nuevas criaturas que no merecían salvación, que no merecían nada, vienen delante de tu presencia humillados para agradecerte y para decirte gracias por haber nacido. Gracias por haber usado a María como medio para nacer. Gracias por poner en el corazón de José el entendimiento necesario para que ellos puedan comprender, él pueda comprender de que esa mujer no lo había engañado. Gracias por haber puesto, Señor, a los ángeles del cielo para poder ser mensajeros de ese mensaje de salvación. Gracias por haber puesto a los pastores que pudieron ir a adorarle. Gracias por haber puesto realmente a cada uno de los reyes, Señor, que vinieron y presentaron delante del Señor Jesucristo esa ofrenda de paz y de amor y de favor. Oro, incienso y mirra, derramado delante de tu presencia. Gracias por eso, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias porque podemos recibir primeramente la salvación de nuestras almas al creer en ti, pero también poder también recibir todo lo que viene de parte tuya, que son las buenas dádivas, las buenas bendiciones de parte tuya hacia nosotros como hijos de Dios. Gracias, Señor.
Gracias por Jesús, gracias por el nacimiento. Celebraremos con nuestra familia lo que hemos entendido, que damos gloria y honor y alabanza, voz de júbilo y de salvación para los justos del Señor, voz de júbilo y de salvación para nosotros, los que celebramos el nacimiento de Jesús. Damos gloria y honor en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Qué tremendo, qué maravilloso, qué hermoso es poder entender, de tener la capacidad de entender lo que estamos celebrando y lo hacemos con alegría de corazón, con alegría de corazón. Te abrazo a la distancia, iglesia. Te abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga grandemente, iglesia. Que Dios te bendiga. Que bendiga tu vida. Que bendiga tu vida, hermano. Dios te bendiga mucho. Estamos en este tiempo en oración el día lunes. Recordad que el martes estamos con la enseñanza bíblica y el miércoles seguiremos predicando la palabra de Dios. Dios te bendiga. Paz de Dios.